Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, conforme el Señor nos lo enseña en su palabra, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como dice el Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el Evangelio de Juan, de Yohanan, capítulo 5, versículo 39, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche, en este momento, vamos a entrar una vez más a este estudio de la palabra, en esta meditación de la palabra que hemos venido nosotros meditando últimamente, que lleva como título: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hoy vamos a seguir meditando entonces en el tema que entramos ayer, que lleva como subtítulo Ishrif, que significa adversario. Ishrif, ayer hablábamos de Yashar, justo, hacer lo que es justo. Hablábamos de hacer de lo que es justo, el punto A, que está basado, hablamos entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, gloria a Dios, capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Estamos basando nuestra enseñanza allí, y vamos a leer lo que dice el versículo 58 de capítulo 12 de Lucas, que dice de la siguiente manera: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que él te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Amén, gloria a Dios. Entonces ayer hablábamos de Yashar, hoy vamos a hablar de punto B, Shofet y Choter. Shofet y Choter, que es juez y alguacil, amén, o magistrado. Gloria juez y alguacil. Que dice el Señor, dice: mire, cuando estamos hablando acerca de nuestro adversario, que es Ishrif, nuestro adversario Ishrif, el Señor dice: cuando vayas al magistrado con tu gloria a Dios, Ishrif, cuando vas al magistrado con tu Ishrif, procura en el derek, en el camino, arreglarte con él. No sea que te arrastre al chofet y el chofet te entregue al alguacil, al choter, y el choter te ponga en la cárcel. Ahora bien, vamos a mirar un poco esto. El Señor ayer nos decía que debemos juzgar lo que es justo. Y aquí ahora el Señor dice que cuando vayamos al magistrado. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros tenemos querellas, tenemos diferencias con alguna persona, tenemos problemas, tenemos pleitos, y normalmente cuando tenemos pleitos, entonces entramos en esta contienda y buscamos que haya una persona que medie en medio de nosotros para que se finiquite ese problema. Esa persona, que es el juez o el shofet, es aquella persona que va a escuchar el caso, va a analizarlo y va a decidir dar un veredicto. Ahora bien, también algo interesante que me llamaba a mí la atención, o me llama la atención, es lo que Pablo, Shaul, dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, que ¿por qué nosotros tenemos que ir
a los inconversos a que ellos juzguen nuestros problemas. Ahora, aquí el Señor no está hablando de tu hermano, aquí el Señor no está hablando de tu está hablando de tu adversario. Pero muchas veces nuestro adversario no es solamente nuestro vecino, no es solamente alguna persona con el que hemos hecho algún negocio, sino muchas veces nuestro adversario es nuestro propio hermano, nuestro propio aquel que está allí en la congregación, que tiene una relación con nosotros muy profunda. Pero aquí el Señor dice, mire, cuando vayas al magistrado, cuando alguien te ponga en pleito, que alguien quiera llevarte a ti al juez, a llevarte allí para que finiquitar un problema, quizás ha habido un problema por parte tuya, tú has ofendido o has dañado, has actuado de una mala manera, quizás no lo has hecho de una forma premeditada. Nosotros muchas veces actuamos de una mala manera por nuestra ignorancia, por nuestra falta de sabiduría. Hacemos negocios que en muchas ocasiones nos salen mal y entonces entramos en pleito con la persona que hicimos ese negocio. Y quizás entonces nosotros, esta persona nos dice, o bien, vamos a ir yo le voy a poner a usted una demanda, voy a llevarlo a usted ante un juzgado y allí se decidirá todas las cosas. Aquí es el Señor interesante. El Señor está hablando de algo que es está hablando de algo que es físico, de algo que es normal. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Ahora bien, nosotros somos nuestro adversario. Por regla general, nuestro adversario espiritualmente hablando es el diablo, es Satanás. Satanás es nuestro adversario. La Biblia dice allí, Pedro dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un adversario que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual que se llama el diablo o Satanás. Ahora bien, es interesante que este adversario, porque Hasatán o Satanás significa adversario, este adversario nuestro es lo que la palabra del Señor llama el acusador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él está allí para acusar, Él está allí para llevarte a la presencia del Señor, a la presencia del juez, del chofer. Él es el Señor, es el chofer de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Pero es interesante que este adversario llamado el diablo es nuestro acusador, es aquel que nos está a nosotros acusando delante de la presencia del Señor. Ahora el Señor dice, cuando vayas al magistrado. ¿Por qué cuando vayas al magistrado, ante el juez? Porque todos, absolutamente todos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, absolutamente todos nosotros un día tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor, delante del juez de toda la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Él es el juez de toda la tierra. Ahora bien, Él es el juez. Amén. Él es el que va a nosotros, nos va a juzgar. Entonces todos vamos a tener que ir delante del juez allí junto con nuestro adversario, el diablo, que es nuestro enemigo y quien nos va a acusar delante del Señor, del Rey de toda la tierra. Es interesante que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios para ser juzgados conforme a nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Dice la palabra del Señor que hay dos... dice la Biblia que es necesario que todos comparecemos y hay un lugar llamado el gran juicio del trono blanco. ¿Cuál es el gran juicio del trono blanco? El gran juicio del trono blanco es aquel lugar donde van a llegar
todos los seres vivientes desde Adán hasta el último ser viviente que haya venido sobre la tierra, que haya tenido uso de razón. Allí se presentará delante del juez de toda la tierra, y dice la palabra del Señor que los libros serán abiertos y los hombres serán juzgados según sus obras. Aquí hay uno que está acusándonos delante de Dios, uno que está diciendo es digno, es culpable de muerte, es una persona que ha cometido delito y por lo tanto debe ser condenada por causa de su pecado. Ahora el Señor dice: cuando vayas al magistrado, cuando vayas a la presencia del Señor, cuando vayas delante del juez de toda la tierra, cuando vayas ante el chofer, dice en el camino, procura en el camino arreglarte con él. ¿Cómo me puedo yo arreglar con mi adversario? ¿Cómo puedo hacer yo un arreglo con Satanás? ¿Cómo puedo yo arreglarme con Satanás para que él no me arrastre ante el chofer, ante el juez, ante el Señor? La única forma en que yo pueda arreglarme con él es buscando a una persona que me pueda intervenir, que pueda hacer el papel de abogado. Necesitaré un abogado para que cuando yo llegue ante el juez, entonces este abogado pueda declarar a favor mío para que yo no vaya a ser condenado. La Biblia dice claramente: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con el Abba, a Jesucristo el justo, a Yahshua HaMashiach. Él es nuestro abogado. Él es quien se va a presentar delante de nosotros. Con él es que vamos, a través de este abogado, es que nos vamos a arreglar con nuestro adversario. ¿Qué va a pasar? Cuando yo voy el camino, en el derech, voy en el camino hacia la presencia del Señor, porque todos vamos para allá. En el camino hay una persona, hay un abogado, alguien que se ha puesto en el camino para abogar por nosotros, por nuestra causa. Él es el que va a arreglar nuestro problema con nuestro adversario. ¿Para qué? Para que de esa forma nosotros, cuando lleguemos ante el juez no nos entregue al choter, al alguacil, no nos entregue a aquel que está encargado de ejecutar la sentencia. Entonces, de esta manera, la Biblia dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Quiénes son los que pecan? Todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que bien le parecía, cada cual actuó de la manera que quería, y de esa manera empezó a delinquir, empezó a hacer lo malo, y ya es una persona, ya es reo de muerte, ya está condenado. De por sí estamos condenados. La paga del pecado es muerte. Estamos condenados a vivir separados eternamente de Dios y para siempre. La paga del pecado es muerte, dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, pero sigue diciendo: pero el regalo, ojo, aquí hay algo interesante, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Él, en el abogado, este abogado que vino para salvarte a ti, para comprarnos, para pagar el precio. Él es el intermediario entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Él vino, se hizo hombre, y él pagó el precio. ¿Qué hizo?
despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó? El adversario, el diablo, tenía un acta de decretos, un acta donde constaba todos mis delitos, todas mis iniquidades, todas mis transgresiones, todo lo que yo había hecho de una manera incorrecta delante de la presencia del Señor. Pero en el momento en que yo acepto la ayuda de este abogado, la ayuda de Jesucristo, la ayuda de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, inmediatamente, ¿qué hace el Señor? El Señor va delante de mi adversario, toma el acta de los decretos que me hacían culpable. Escucha bien esto. Tomó el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba dictaminando nuestra culpabilidad. No la robó, no, de ninguna manera. Él la tomó. Él tomó esa acta. ¿Por qué? Porque al despojar a los principados y potestades, les quitó toda autoridad que tenía sobre nosotros. Y toma esta acta que nos habla de la culpabilidad del hombre, el precio que teníamos que pagar. Teníamos que pagar un precio para no ser condenados, que no lo hubiéramos podido pagar aunque hubiéramos vivido 1000 vidas. Aunque viniéramos sobre la faz de la tierra y viviéramos 1000 veces, no hubiéramos podido pagar con nuestro sacrificio ese precio. ¿Por qué razón? Porque cada vida que hubiéramos vivido seguiríamos siendo exactamente igual de pecadores. Cada vez entonces nuestras vidas nos estarían, no que haya, porque es que no hay otra más que una vida. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso quiere decir que tú un día, tan pronto te vayas del planeta Tierra, que tan pronto nosotros dejemos la faz de la Tierra, tan pronto nosotros dejemos este cuerpo, entonces nuestra alma va a ir a la presencia del Señor para recibir la sentencia de lo que hayamos hecho. Ya sabemos que la Biblia nos dice que todos hemos pecado, pero viene nuestro Señor Jesucristo, toma el acta, él ve el acta que hay allí y la lleva, lo despoja y entonces toma el acta de los decretos que nos era contraria y la anula clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que una vez que el Señor tiene conocimiento de nuestro pecado, o sea que nosotros le hemos entregado nuestro caso, le hemos entregado nuestro caso al Señor, le hemos dicho: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi abogado, que tomes mi causa, que tomes mi caso y que tú lo lleves ante el juez de toda la tierra. Toma el Señor Jesús el caso, tiene conocimiento del caso y va. Allí hay un precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar es la muerte. Ese es el precio que nos corresponde pagar a nosotros, la muerte. La muerte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no significa fin de vida. Mucha gente cree que morir es fin de vida, entonces el muerto al hoyo y el vivo al baile. No, señor. La palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa muerte. Quiere decir que cuando mi cuerpo muere, cuando yo muero, aquí sobre la faz de la tierra, mi cuerpo, dice la palabra del Señor, vuelve a la tierra de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y el alma que pecare, esa morirá. Así es sencillo. Será separada eternamente de Dios y para siempre. A vivir una eternidad
porque el alma es eterna, una eternidad separado de la presencia de Dios. La Biblia dice que en el fuego eterno, donde preparado para el diablo y sus ángeles, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego nunca se apaga. Es el lugar que ha sido destinado para los desobedientes, para aquellos que hayan delinquido delante de la presencia del Señor. No importa qué tipo de pecado hayamos cometido, si nosotros no le llevamos, no le entregamos nuestra causa al Señor Jesucristo, tenemos que pagar el precio. ¿Pero qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús toma tu caso y Él paga el precio. ¿Cuál era el precio? La muerte. La muerte. Entonces Él tomó, entregó su vida voluntariamente para salvarte a ti. Él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, porque esto lo recibí de Dios el Padre, del Abacados. Entonces, ¿qué pasó? Él viene y entrega su vida voluntariamente por tu causa. Él la entrega y fue y murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Gólgota entregó su vida en sacrificio vivo para pagar tu deuda. Y allí, cuando pagó tu deuda, cuando tú le entregaste tu vida, le entregaste tu caso, le entregaste todas tus abominaciones y tus delitos al Señor Jesucristo, Él tomó esa acta de los decretos que te era contraria, que nos era contraria a cada uno de nosotros, y la anuló, clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? Despojó a los principados y a las potestades, les quitó el poder que tenía sobre ti, y allí toma esa acta y la anula, de tal manera que cuando yo voy a la presencia del Señor, del juez de toda la tierra, a la presencia del Shofet, entonces va a venir mi adversario, ya mi adversario no puede venir a acusarme. No puede. ¿Por qué? Porque ya él perdió el caso. Ya el caso que tenía contra mí, ya lo perdió, porque ya el abogado que yo escogí, él pagó el precio. De esa manera, cuando yo vaya a la presencia del Padre, cuando vaya a la presencia del Señor, entonces el Señor ya mirará que mi caso fue lavado, que mi causa fue pagada, y entonces Él me dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la voluntad de Dios el Padre, que ninguno perezca. Nosotros, por nuestra desobediencia, estamos destinados a pasar una eternidad sin Dios. Pero el amor de Dios para con nosotros es tan grande, es mayor el amor de Dios por nosotros que su ira, que envió a lo que más amaba, para que nosotros, por su sacrificio, fuéramos salvos. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero para que nosotros, los que pertenecemos al mundo, al Olam Hazé, seamos salvos por Cristo, por Hamashiach, tenemos que recibirlo. Tenemos que creer en su nombre. Tenemos que aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, como el único que puede pagar el precio. Ya lo hemos dicho, la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. El único que puede mediar delante de ti y delante de Dios el Padre, para que Él
sean perdonados tus pecados. ¿Qué debo hacer yo para que pueda entrar a la presencia del Padre? ¿Qué debo hacer yo para entrar en la presencia de este juez y no ser arrestado, no ser llevado al lugar de condenación? Solamente tengo que entregarle mi vida al Señor Jesucristo. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es creer en su nombre, recibirlo, para que de esa manera pase de ser yo un enemigo de Dios a ser hecho hijo de Dios por adopción. ¿Qué debo hacer? Recibirlo. Simplemente recibirlo. La Biblia dice allí en Romanos 9, capítulo 10, 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer en mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Confesarlo con mi boca, aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Permíteme decirte que la salvación es algo individual, no es algo colectivo. Yo no recibo la salvación por mi familia. Yo no puedo entregarle mi vida al Señor para salvar a mi familia, sino que cada uno de nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor de una manera individual. Si tú no le has entregado tu vida al Señor todavía, si tú no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es el día que el Señor ha hecho para que tú le entregues tu vida a Él. Si esta noche viene a pedir tu vida, tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cuál es el lugar donde tú quieres pasar la eternidad? Si esta noche viniera a pedir tu vida, ¿dónde la vas a pasar? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, es necesario que entres en amistad con el Señor, le entregues tu vida, que te reconcilies con Él y le dejes que Él tome el control de tu vida, que cambie tu vieja manera de vivir y que te dé vida eterna. Si no lo has entregado, yo te invito a que lo hagas. Quizás mañana sea demasiado tarde, quizás no haya un mañana para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que has guardado para quien será. Si quieres entregarle tu vida al Señor, tu corazón al Señor, quieres pedirle al Señor que Él cambie tu vida, que cambie tu forma de ser, que te dé vida nueva y una vida eterna, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor en esta noche, en este momento. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, recibiendo al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que hacer esta pequeña oración que yo te voy a proponer que hagas en este momento. Amén, bendito el nombre del Señor, y que lo hagas con fe, creyendo en tu corazón. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura y ahora eres hecho hijo de Dios. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y habla de tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo,
te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem, y le damos gloria al Señor. Esperamos que podamos también llevar mañana una vez más estar contigo en tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Yevarejeja Adonai Bismereja, Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyasem Lejach Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos. Shalom Berajá. Y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones.